Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy algo que no he hecho nunca, algo que me ha liado, bueno, ahora los tengo por aquí, a José y a Santi, que me dijeron, pues, ¿cómo dicen eso de tú pon las palmas que yo canto? Algo así es. Pues bueno, pues estos me han dicho que nos vamos a hacer drift y nada, pues mira, aquí están. Hola. Buenos días. Bueno, ¿de qué va esto? Me han dicho, tienes que venir, que eso viene muy bien para correr y para que no me vaya la grava con el Mini. Bueno, esta es la parte divertida de los coches, pero sin ir rápido. Lo que vamos a intentar es eso, ir de lado. Como iba José ahí en el ring, pues lo mismo. Sí, todo el mundo me pregunta, ¿cómo entrenas para poder ir así? Pues a baja velocidad también, en circuitos como este, con coches adaptados para ello. Y es intentar que Axel empiece a dominar la técnica del drift. Qué cabrón, lo que quiere es que no me vaya la grava no, otra vez. La semana que viene compite en la Copa Cooper. Sí. La salida de pista que tuvo en Motorland fue por un sobreviraje. Y aunque fue con una tracción delantera, la técnica prácticamente para resolverlo es la misma. Entonces queremos que te adaptes a las sensaciones, que lo veas venir con tiempo y que hagas que no se produzca, pero que si se produce, que sepas cómo reaccionar al instante, no cuando ya sea tarde. Resumen, que sea menos manco. Venga, os voy a enseñar, vamos a enseñaros los coches que hay por aquí. Bueno, pues estamos aquí con Pitu, que es uno de los encargados, que si no lo sabéis, estamos ahí. Aquí en el circuito de San Juan. En el circuito de Arenas de San Juan. Os dejaré en la descripción toda la info por si queréis contactar y queréis venir, os llamáis, os enteráis y venís a divertiros. Pero cuéntanos, ¿qué coches tienes? ¿Qué es esto? ¿Qué preparación? Pues son BMWs 325 de 36 con 192 caballos. Están vaciados al extremo, demasiado para nuestro gusto, pero bueno. Llevan eso, diferencial soldado, suspensión roscada, buckets, arneses y el volante desplazado. Y con esto pues es lo, digamos, lo básico pues para poder empezar a derrapar. Es fundamental, pues para iniciarse es de lo mejorcito que hay. Hace falta ganas, nada más. Ganas. Es decir, es que yo soy muy manco como yo. Nada. Da igual, te vienes aquí Y aquí enseñamos, y damos aquí, cursos o sea, y se puede venir con tu coche, puedes alquilar coche, Eso te es. dan cursos. también. Macho, si sois unos mancos ya sabéis qué es lo que tenéis que hacer. Pues como yo, venid aquí a ver si soy un poco menos manco. ¿Y cansa esto? Sí, sí cansa. Sí, ¿no? Si te cansa una tanda de cars, que son 15 minutos que hay gente que sale sudando, esto cansa más porque al final vas luchando más con el coche. En el car realmente no te mueves, aunque la dirección es dura, pero esto en un curso la gente sale cansada. Bueno, pues yo creo que lo mejor es que ahora José y Santi me den un poquito. Yo creo, José, ¿qué hacemos? ¿Sales tú primero? Voy a salir, te doy unas vueltas para que veas ¿Cómo va la historia? cómo va la historia, reconozcas también el trazado, hacia dónde vienen las curvas. Y bueno, una cosa importante que no hemos dicho es que cuando alquilas un coche tienes los neumáticos ilimitados. O sea que te puedes hartar a reventar y Nada. reventar y reventar. Para que después dicen que los 36 Tenemos este todos motor... estos, Axel, a nuestra Bueno, disposición. Mira. A ver cuántos eres capaz de reventar. pues yo no quiero reventar ninguno, lo que quiero es aprender a ir de lado. Pero bueno, que no me enrollo más, que nos vamos a subir, que es lo que estáis esperando. ¿Venís? Vámonos. Bueno, José, habla fuerte y... Hostia, Perfecto, Axel. a ver cómo va esto. ¿Tú crees que conseguiré terminar el día haciendo algo de drift? Hombre, vas a dominarlo. No tengo ninguna duda. Y estoy seguro que de verdad te va a servir, porque además, cuando el coche sobrevire en competición, Sí. meterás el volante justo para corregirlo, no de más ni de menos, ¿sabes? Y te saldrá natural. Esto lo suyo es venir de vez en cuando, habitualmente, para no perder el tacto, ¿sabes? Se suele poder hacer prácticamente todo en segunda, ¿vale? Vale. Vamos a calentar, que veas también cómo es el trazado, ¿vale? Intentaremos no cortar mucho porque si no metemos piedras al trazado, ¿vale? Y luego pues se trata de a ver si conseguimos que enlaces el mayor número de curvas posible sin poner el coche recto, ¿vale? Perfecto.
Claro, o sea, busco primero tener la dirección metida y de repente con el gas le llevo y le continúo. Vale, pues. ¿Qué te ha parecido? Vale, por lo que veo, a ver, cuando vas a cambiar los pesos, un toque y después el volantazo. Exacto. Y se deja de escuchar el motor. Vale. Y luego tienes que intentar coger un poquito de ángulo, pero sin pasarte, porque si te pasas haces trompo, ¿sabes? Pero si te fijas, no se trata de ir con el gas a fondo. Hay veces que dejas de escuchar el sonido y voy a puntita de gas. Es más, comprender cómo funciona el coche y con un poquito de gas lo llevas. Porque si te pasas de gas, lo que sí que haces es destruir los neumáticos, porque los pasas de temperatura y se despega la banda. Yo cuando hago drift, por ejemplo en los M-Track Days, lo hago jugando dinámicamente con el vehículo, no con potencia, porque podría explotar el neumático en una sola vuelta, ¿sabes? Entonces, le tiro con el freno y luego le continúo con el gas, pero voy rozándolo, ¿sabes? No hace falta cebarse con el gas. Gas. Eso es. Cuando hagas contravolantes, no hagas mucho contravolante porque sí. ¿Os habéis fijado que yo, en el resto de vídeos, la gente siempre me dice no sueltas el volante? Y hay mucha gente que suelta del todo, ¿vale? Yo no lo suelto para siempre saber dónde están apuntando la dirección. Si tú tienes claro dónde están apuntando las ruedas, el coche va a ir hacia allá, aunque el culo esté en otro lado, ¿vale? Así que tú sigue el circuito con la dirección. Perfecto, eso es. Eso es. Hostia, qué divertido es esto, ¿eh? ¿Qué tal tu primera toma de contacto, Axel? Divertidísimo. Y sobre todo me da, pensando un poco más, en vez de hacer drift por hacer drift, sino que, oye, cuando se me descoloque el coche en pista, pensar un poquito y usando todo el rato el pie izquierdo. Una pasada, espera, os enseño. Mirad Bueno, los neumáticos. bueno, estos han sido... mis primeros neumáticos reventados. ¿Y los que te quedan? Hostia, tenéis que venir a probar esto, es una pasada. Te vas a enganchar, ¿eh? Buah, es divertidísimo. Pero no es hacer el cabra, sino al No. revés, es ir suave. Esto es técnica. Es muy técnico. Sí, y cuanto más técnica tengas, mejor vas. Y luego esto lo puedes aplicar a cualquier coche. O sea, al final el automovilismo se trata de precisión, ¿sabes? Sí. Tanto para ir recto como para ir de lado. Lo importante es darle las órdenes correctas al coche, que el coche haga lo que tú le mandas. No que el coche se te vaya y tú le corrijas, no. Tú le das una orden y el coche se va cuando tú quieres, como tú quieres y hasta donde tú quieres. ¿Sabes? Esa es la clave del automovilismo. Uf, cuánto queda por aprender. Vamos a cambiar rueda, vamos a seguir. Qué pasada. Lo que hago finalmente es ir con gatos en la curva, coger bastante inercia, frenar muy suave y progresivo, de tal manera que apoyar todo el peso que se transfiera adelante, y en el momento en que tenemos el peso delante, le pegamos el gas a fondo y que rompa la rueda.
Brutal. Madre mía. No tienes que soltar. Si eso, levantas. Pero si estás a un 100 de gas, levantas a un 80. Solamente, o sea, levantas ese 20% nada más. Y luego otra vez a fondo, ¿vale?
Bueno, Santi, volveremos. Volveremos. Bueno, si queréis venir a rodar aquí, Santi es instructor. Bueno, Eso es. bueno, lo tenéis antes, pues vuelvo a poner por aquí su Instagram. Podéis contactar con él, que bueno, a mí me ha ayudado bastante. Veis que, bueno, No ha salido nada mal, ¿eh? Para el primer día no ha salido nada mal. para ser la primera vez que hago esto en mi vida, pero bueno, tenía que haber salido mejor. Y nada, si queréis aprender y venir aquí a pasarlo bien y fundir, Buah, me se escribís pasa. y, Se pasa de puta madre. O sea, se pasa. y pasamos un día inolvidable. Sí, que se ha quedado José, mira, José está por allí, que ha venido la gente del Club M oficial, que están por allí, otros seguidores que estuvieron en Nürburgring, pues bueno, aquí a pasar el día. Pero yo creo que ya nos vamos a comer, ¿no? Vamos a comer, ¿no? Que ya hay hambre. Me lo he pasado de puta madre. Hasta luego, chicos, hasta el luego. próximo vídeo, adiós.